¿Listo? Suma la panza. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro video. Ahora tengo a alguien también muy especial. Espero que hayan disfrutado mi video de la semana pasada, la verdad me encantó mucho. Y de la misma manera, esta persona que tengo aquí es parte del grupo de Nueva Época, en donde vamos a hablar y conocerlo un poco más justo con nuestra invitada especial, Tostada. Okay. Háblanos de ti, cómo te llamas, cuál es tu background. Oh, algo bien importante que me gustaría mencionar, esta entrevista va a ser bilingüe, so vamos a hablar un poquito de inglés y español, vamos a hacer un poquito de Spanglish, ¿ok? Espero que disfruten esa parte también. So, tell us about yourself. Okay, I'm Sarina, soy Sarina Rodríguez. Soy investigadora, pues, I used to be investigadora en UC Davis por el Centro de Regional Change, just cambios regional. Yo tengo un background en salud pública y soy parte de Nueva Época, sí. Cohort 4. Ahí fue donde nos conocimos. Ahora, ¿de dónde vienen tus papás? Me imagino que tú ya naciste aquí, ¿no? Pero yeah. ¿Tus papás de dónde son? Nacieron en Oakland, California, los dos. ¿Los dos? ¿Y más atrás de ellos, de dónde son? Mi papá y su familia son de Durango y mi mamá de todas las partes de México, pero Mexicali, Veracruz, tenemos familia en DF, tenemos familia en Yucatán. Oh, wow, qué padre. Desde que tú eras niña, ¿dónde vivías? ¿Creciste aquí en Sacramento? Yo nací en Castro Valley, en el Bay Area, y nuestra familia vivíamos aquí por como 5 años de mi vida. We moved over here to Sacramento. Tenía 5 años. Vivíamos en Roseville, ya. Yo vivo en Sacramento. Entonces, Northern California, NorCal. Okay. En este caso, tu vida ya viene siendo como tercera generación, entonces, de latinos en Estados Unidos. So, ya literalmente, pues, con español ya no es tan fluido. Por lo mismo, porque ya creciste aquí. Ahora, how do you see being a third generation? How does that work for you? You still keep your traditions, like tú celebras todo como cualquier otro hispano, o cómo ya lo ven ustedes en su familia? Yeah. Es difícil a veces a comunicarme con mi comunidad. Tengo ansiedad cuando necesito hablar en español, especialmente en los videos, pero está bien. O con gente de nueva que no conozco muy bien, porque yo tengo ansiedad de what are they thinking? How do they think my Spanish is so bad? Estoy aprendiendo mi español, practicando. Es mejor practicarme. Tengo housemates y ellos son de México, tienen padres de México, entonces ellos hablan muy bien. Es bueno practicar con ellos. As a Latina, I think it's hard because it's hard, but it's getting easier. Used to be harder because I feel like I was the only one. Mi hermana habla muy bien. Mi hermanito no habla español nunca. Creo que nunca. Entonces toda mi familia habla en español. When I was a kid, they would speak Spanish really fast, so I couldn't understand. Although I could understand usually most of the time. It was hard because I never fit in with the Latinos in my school. En la escuela, eran de México o eran de, Salvador. Entonces, sí. I never fit in with them because they were, real tight. They would speak and never felt like I fit in with them. And then, tampoco con los americanos because I was always like brown. Yeah, I was brown and I was different, or we ate different food. It was sometimes hard to like fit in. I still feel that ansiedad a veces. But one thing that I see, estamos en su casa, entras y se siente bien latina tu casa. Oh, yeah. Decoraciones, todo está bien tradicional latino, hispano. Yeah, I think that stays with you. Sí, ¿no? Yeah. Colores o la comida, those are the harder things to get rid of. Ahora, fuiste a la escuela, ¿qué fue lo que estudiaste? En UC Davis. UC Davis. ¿Cuántos años dura la escuela? Como 5 años. Fuiste 5 años. Y háblame de tu carrera, de lo que haces ahorita. I'm about to go to grad school
for my PhD at UC Merced. My career, I started, quería ser doctora, like médica, like a doctor. Y trabajé en Clínica Tepati, que es una clínica gratis para pacientes que no tienen papeles o no tienen segura. You can go to Clínica Tepati. It's in Sacramento. Shameless plug for Clínica Tepati, because no tenemos preguntas sobre su seguro ni sus papeles. It's just free. Yeah, it's just free care, mental health. You know, we refer to different doctors that work with you and they know the situation. We help people with diabetes, all kinds of stuff. ¿Todavía lo hacen? ¿Es un programa vigente? Huh? ¿Es un programa que existe todavía? Mm-hmm. Oh, wow. Mm-hmm. Todos los sábados. They don't have like set hours. I think they start at like 7 a.m. and they just go until the last person is seen. But it's todo voluntarios. Everybody there is a student or a medical student or a doctor that is volunteering his or her time. It's really cool. Bien padre. But during that time, I was helping see the patients, and I liked the patients. I love the patients. Those pacientes, la gente era just wonderful, beautiful people that I met. Very grateful, very, humble people, the patients. I wasn't having very much fun with the doctor part. I was like, it was okay to watch, you get the diagnosis, you write the prescription, you do I wasn't having so much fun with that part. I was always the one thinking about the clinic. I was always thinking about like, how can we make services better? Okay. ¿Qué vamos a hacer para, promoternos, like to make more visible in the community? I was asking those questions all the time. And someone told me once, maybe you're interested in like public health, less medicine. There's different areas of health you can be in. So I started thinking more about medical services, language access. I started a program for food stamps, like helping patients get on food stamps if they were qualified. So just stuff like that. I think it just kind of turned me towards more public health, even though yo estudié physiology, like biológico del cuerpo, y estudios de los chicanos, de la historia de los chicanos. So, oye, qué bonito sigue lo que estás estudiando, porque vuelvo a lo mismo, eres ya como tercera generación. Mm-hmm. You're like, if you don't want to, you don't have to help people in a way, because you already, I don't know, in a third generation, and todavía te preocupas por las personas como nosotros que a veces no tenemos. Yo pienso que como hispanos lo que nos hace falta mucho es conocimiento, porque muchas veces, yo he escuchado un montón de veces que las personas dicen, es que no tengo quien me ayude o no sé cómo hacerlo, y tú estás haciendo eso, tú quieres que todo el mundo se entere de ese programa. Qué bonito, honestamente eso se me hace muy bonito. Desde que te conocí en Nueva Época, y te lo dije, te lo acabo de decir hace poco, eres la que más habla, siempre habla, siempre habla, y eso se me hace bien bonito porque pienso que es una cualidad. Ahora que vas a estudiar eso, ¿qué estás esperando que pase? ¿Por qué quieres seguir estudiando para terminar esa parte? Yeah, so en todas mis clases y todo eso de la tarea, no había mucho sobre. Hay problemas con salud pública. Hay como health disparities. Hispanos y latinos son, una población que tienen más problemas, más como los güeros, a veces los African Americans son en la misma situación, que no hay ayuda para la gente que se necesita. Health disparities a mí son un problema que nos conocimos la problema. We can point to it, we see this is the problem. Pero there's no one doing something to radically change it. We keep studying the problem, and I'm not seeing enough solutions. Yeah, just try something. Try anything. I don't see people there are people out there trying to do stuff, but especially it's not happening fast enough.
I don't see, and especialmente para rural people living in the country, rural Latinos, farm workers, inmigrantes, undocumented. Within Latinos hay poblaciones, subpopulations que tienen más problemas con accessing healthcare. A mí, yo quiero estudiar qué está pasando con esas poblaciones, like farm workers specifically. No es, o tal vez es, my doctor is too far away, but maybe on top of that, además, maybe there's a language barrier. Maybe a veces, porque a veces los farm workers, why am I forgetting the name? Los farm workers a veces no hablan ni en español ni en inglés. Hay otra lengua. Hay otros dialectos o son de, a whole other country. There are farm workers coming in now from Syria, and we don't have, or Afghanistan. There's Afghanistan refugees here in Sacramento, and we have no resources for them. So wow, qué interesante. Yeah, and my thing is health, but health to me, I also want to, yo quiero estudiar más salud es, como, estoy enferma, whatever. I see it is so much more than that. It is salud pública, es comida, es, shelter, like una casa o, lugar para vivir, es acceso a, agua saludable, all these things that people are, even your safety, nuestros ambientes, are they safe to live? Are cops, coming and harassing you, beating you up? To me, that is still health. Sí, tiene sentido. So health and wellness. Entonces la carrera que vas a estudiar se va a enfocar en ayudar ese segmento. Wow. ¿Cuánto tiempo va a durar la carrera? Mi PhD va a durar 5 años. ¿Más estudio? Yeah. Porque necesito hacer un dissertation. A dissertation is my argument, y necesito mis evidencias, necesito publicar papeles que dicen un punto más grande, un tema más grande que necesito hablar y fight for. Entonces tienes que mucho estudiar, ¿no? Me imagino porque, o sea, vas a agarrar tu programa, pero de hecho el otro día que estábamos en la clase tenías un montón de pestañas abiertas en tu... o sea, te la vives estudiando tu proyecto, me imagino, ¿no? Porque, qué bonito, qué admirable y qué respetable, porque desde que te conocí en Nueva Época siempre hablas del mismo tema, de salud, pero en segmentos así grandes donde puedas como encontrar soluciones para los demás. Eso pienso que es admirable y es muy bonito. Voy a cambiar un poquito de tema. Me gustaría saber cómo llegaste a Nueva Época. Por Jaime Lemos. Jaime es mi maestro de danza azteca, que también yo hago cada semana. Es mi maestro y él me promoté. He was talking about this program. Al principio no conocí muy bien qué era la idea. Leaders y making leaders, or I was it's one of those, I thought it was a one class. So I was okay, yeah, I'll do it. So he signed me up. And then, the application came in and I started to read todas las horas de el commitment. And I was oh shoot, this is a big program. But it seemed cool. So I applied and I got in. El video de la aplicación fue horrible, mi video. Oh my gosh, I didn't know people were gonna watch it like that. You know what? I don't know how they watched it. ¿Cómo lo miraron, no sabes? O nomás lo miraron ellos, ¿no?
No lo vamos a ver nosotros. Well, but then your apoyado watched it and like our triads. Oh, ¿en serio? Yeah, we were supposed, because I watched Maria's and Maria watched mine. ¿En serio? Yeah, because I wasn't gonna watch. I was like, hey, I won't watch yours. She's like, oh, I already watched yours. I was like, Oh, I'm watching yours. yeah, I was like, fine, I'll watch yours. Because Jessie was saying, Jessie nos dijo, watch each other's videos and bring that to our triad. The videos? Ajá. We got them when we got our triads. Oh, lo voy a buscar, no me Yeah. eso. ¿Quién es tu triad? Dina. Y luego nuestra apoyada es esta Alicia Cardosa. Oh, okay. Yeah, watch Dina's video. Bueno, She might have seen your video. Wow. Ya estamos a punto de terminar todo el curso. Yo me acuerdo también que me pasó lo mismo porque una amiga me habló de él y dije, ok, voy a ver qué pasa. Y también el commitment desde casi 6 meses, ¿no? Uh-huh. Yo dije, ay, no sé si voy a poder. Uh-huh. Y estuvo tentativo porque es mucho tiempo y a veces pensabas, voy a ir a algún lugar. Ya no tengo clase. Yeah. Pero ya se va a acabar. ¿Qué se siente que ya se va a acabar? No, I don't know. Estoy nerviosa que no tengo, like, I have the knowledge in my head somewhere, pero estoy nerviosa a servir en un board. Sí. Yo todavía tengo esa ansiedad también, pero the imposter syndrome todavía lo tengo. Yo traigo conmigo, creo que en todas las partes, pero ya estoy aware of the imposter syndrome through Nueva Época. Entonces ya estoy enfrente de mi mente, you know? Like now I am more conscious of it and now I'm more nervous, like, oh gosh, like tengo que, dedicarme, tengo que hacer decisions. I don't know, I'm nervous, but I feel good, like, yeah. But in general, ¿qué cambió después de haber pasado por esa nueva época? Did you learn something? Yeah, creo que mi confianza en mí, like my self-confidence, se sube. I absolutely love toda la gente en nuestra cohort. Sí, todo el equipo. I don't feel like alone, que no estoy sola en mi carrera o en mi journey. Ya tengo mi grupo. Ustedes son you're gonna be my rocks. I already know it. I will. And nuestra cohort, we're good. We're tight. Sí, están muy frescos todos. Yeah. He visto los otros cohorts. Y hay cohorts que son más conectados y hay cohorts que no son tan... solo hay 4, pero hay un cohort que they're not as close as I think we are, and I'm very lucky that like we're close and I know we'll stay together. Sí, qué bonito. ¿Qué sigue después? Mientras estás estudiando lo que estás estudiando, ¿piensas trabajar o qué vas a hacer? Yo no sé, tengo confianza en mí, en my future self, mi futuro, I don't know how to say it, my future self, how would you say it? Pues yo a futuro. Yeah, yo a futuro, yo tengo confianza cuando el día comience que necesito dedicarme a una carrera académica o pública como non-profit, yo no sé. I have different avenues to go into. I don't know. There's too many to decide right now. Entonces. No sabes. Yeah. Pregúntame en 5 años. Bueno, más bien, mira, vamos a dejar este video en mi canal de YouTube. Cuando hayan pasado los 5 años, regresa y mira cómo nos veíamos, cómo estabas y no sé, igual y te vas a dar una palmada en el hombro de que wow, porque estás muy jovencita. ¿Cuántos años tienes? 27. Ay, no, estás jovencita, es muy jovencita. You have a long way to go. Yeah. Y todo lo que has hecho a esta edad, no me sorprendería que en 5 años, no sé, hayas hecho cosas grandes. Y a mí en lo personal lo que se me hace más bonito que respeto y agradezco como hispana, como inmigrante, que te preocupes por la comunidad de esa manera, que tengas el desire
de que todos seamos y hagamos mejor. Eso es bien bonito, es respetable y pues al final del día eso es energía positiva que estás aventando. Y ya sabemos todos, cuando aventamos energía positiva vamos a recibir energía positiva. Algo que le quieras decir a las personas o que te quieras decir a tu Sarina de 5 años. A la gente que está mirando, just that you can do anything. Literally, just enfócate and you will achieve whatever you want. If you want to be a doctor, I knew so many people wanted to be a doctor and said, oh, my GPA is not good, I'm not smart enough, or algo así. And I'm always saying, like, if you have the vision, si tienes la vista y si te enfocas, you will get there. It might take time, it might not be the same way everyone else is doing it, but you'll get there. If you have the vision, stick with it, you'll get there. Sí, qué bonito. Te agradezco mucho tu tiempo porque yo sé que estás bien ocupada y te hice madrugar, no porque estás cansada, me imagino. Pero te agradezco mucho. Más que nada, el propósito de estos videos es crear memorias y más que nada porque siento que somos un grupo y digo, bueno, vamos a guardar memorias aquí y ver qué pasa en un tiempo. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Y acuérdense que si con mi video aprendieron algo nuevo, entonces nosotros hicimos algo bueno. Don't forget to like and subscribe. Sí, es cierto.